Historia de la Iglesia del siglo XVI en la Edad Moderna. Comenzamos la Edad Moderna, que inicia en el año 1453, con la caída del Imperio de Oriente en manos de los turcos otomanos, y termina con la Revolución Francesa en 1789, que puso fin al antiguo régimen. En este periodo de la Edad Moderna se puede distinguir fácilmente tres momentos: el Renacimiento del siglo XVI, que coincide con la hegemonía española, con la renovación cultural del humanismo y con la Reforma Protestante. En el siglo XVII, siglo de las monarquías absolutas y el mercantilismo, siglo del Barroco y de la Reforma Católica. Y el siglo XVIII, que en Francia es el siglo de las luces y se caracteriza por la aparición y difusión del liberalismo económico-político que acabaron con el antiguo régimen. Las características generales de la Edad Moderna son la consolidación de las nacionalidades, la formación de los grandes imperios coloniales como consecuencia de los descubrimientos geográficos y de la fuerza política del absolutismo, la lucha contra toda potencia que quisiera imponer su homogénea hasta llegar al equilibrio europeo. Del siglo XVIII, la aparición y el desarrollo de las ideas liberales. Y la Iglesia. A partir del siglo XVI, la historia de la Iglesia reviste algunas características nuevas. La Iglesia latina y la Iglesia de Oriente seguían ya caminos distintos desde hacía siglos con la Reforma Protestante. Iglesia latina se divide en su vez en varias confesiones rivales: luteranismo, calvinismo y anglicanismo. Al mismo tiempo, como consecuencia de los grandes descubrimientos, el Evangelio se anuncia en el mundo entero, en un periodo en que los estados se afirman y triunfan el absolutismo, y la historia de la Iglesia se convierte a menudo, incluso en el catolicismo, en la historia de las iglesias nacionales. En el siglo XVI es muy importante el siglo del Renacimiento literario y artístico, el siglo de la Reforma Protestante, el siglo del Concilio de Trento, de la Compañía de Jesús y de la Reforma Católica, de los descubrimientos, de la misión en Asia y América, de los avances científicos, los sucesos de la Edad Media y de la Edad Moderna. Dios era el centro de la Edad Media. Ahora el centro es el hombre que penetra en los secretos de la naturaleza y por eso se entrega al arte y a los descubrimientos. El hombre que se mete a fondo en el comercio y la industria, creando ya régimen capitalista. El hombre, como en el periodo de los clásicos, vuelve a constituirse en medida a todas las cosas. El hombre inculto y aferrado a la tierra, propio de la Edad Media, le sucede el mercader y el viajante. Este hombre moderno es más independiente. Todo lo que pasa por el tamiz de su libre examen y su objetivismo y de la crítica. Este hombre está más expuesto al indiferentismo religioso y al ateísmo materialista. La religión se fue considerando como algo privado de la conciencia de cada cual, que no cae bajo la jurisdicción del Estado y ni siquiera de la Iglesia. La Iglesia también sufre el flujo de esta modernidad. Ya se había debilitado mucho la autoridad papal por las causas ya que hemos visto. La doctrina conciliarista que se iba abriendo campo en el campo teológico, el papado de Aviñón y el cisma de Occidente, que entristecerían a la cristiandad en tantos años. Se inicia la vida mundana de algunos papas, que más parece príncipes terrenales y pastores de la Iglesia, más preocupados del arte y el embellecimiento exterior que del bien de las almas. También muchos personajes del alto clero frecuentaban más los salones de fiestas que el confesionario, dejándose llevar del bienestar y del lujo. Decae pues el prestigio de la Iglesia, al que ahora se intenta subordinar los intereses del Estado. Como consecuencia de todo esto aparecen los primeros libres pensadores, se abre el culto de la razón y se hace su entrega a las universidades por medio del averroísmo.
y de las ideas panteístas, la literatura paganizante de Boccaccio, del arcipreste de Gita y de otros más atrevidos, sirve de solaz a damas y caballeros. El tema del ridículo aplicado a las cosas y a las personas eclesiásticas se agudiza cada vez más, dando materia infalible a los primeros reformadores. La Italia de los papas como soberanos de unos territorios buscan proteger, se inmiscuyen cada vez más en los asuntos de una Italia que se ha convertido en el campo de rivalidades entre Francia y los Habsburgo. Algunos papas enriquecen a sus familias y sus sobrinos y a sus hijos naturales. Las fiestas de la corte romana son despiadosas. El Papa Julio II, en el año 1503 y 1513, armado de casco y coraza, se lanza al asalto de las ciudades enemigas. Por otro lado, estos papas son artífices del renacimiento como mecenas o protectores de artistas y literarios. Esta iglesia no responde a las esperanzas de los cristianos. Por eso, ante esta situación penosa vino la famosa reforma de Martín Lutero. El monje agustino Martín Lutero fue el protagonista de un doloroso cisma en la iglesia de Occidente cuando el Papa Julio II comenzó la construcción de la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Los fieles de todo el mundo fueron invitados a contribuir con donaciones para animarlos que se concedieran indulgencias a quienes, junto con otras buenas obras, construyeran con dinero. Esto se dio ocasión a un escándalo comercio de indulgencias. Contra esos abusos se levantó Lutero publicando 95 proposiciones acerca de la doctrina de las indulgencias. Veremos más adelante todo el drama de Lutero. El Renacimiento vuelve a descubrir la antigüedad bajo todas sus formas. Esa literatura antigua duerme en los monasterios. Algunos prototipos del Renacimiento. Nicolás Maquiavelo, historiador, literato y político nacido en Florencia, escribió El Príncipe, donde escribe cómo se debe ser un gobernante, déspota, refinado, astuto, sin escrúpulos, asesino o clemente según sus intereses, el cual sería la única norma moral de sus actos. Para él, el fin de la justicia, cualquier medio, aunque sea malo, según él. El hombre es esencialmente malo e incapaz de reformarse por sí mismo. Únicamente las leyes aplicadas de manera despótica pueden someterlo. Como el que gobierna, de quien dicta las leyes, los actos de los gobernantes son buenos. El príncipe, por tanto, debe gozar de un poder limitado. La guerra es necesaria para vigorizar la nación, porque la paz causa la ociosidad, el desorden y la ruina de los estados. En delante se llama maquiavelismo a la política de carácter noble e inmoral. Nicolás Copérnico, canónigo polaco que revolucionó los conocimientos científicos de la época, afirmó que el centro del sistema planetario no era la Tierra, como se creía, sino el Sol. Rafael Sanzio es el pintor de los estados suaves del alma. Por orden del Papa Julio II, trabajó los frescos llamados La disputa del Santo Sacramento, La Escuela de Atenas, El Parnaso. Atila, detenido por el Papa León X, lo encargó que pintara las logias en el Vaticano. Los 52 frescos representó las grandes páginas de la Biblia. Después terminó el Pasmo de Sicilia y la Transfiguración. Leonardo da Vinci, artista y científico de insaciable ansia de sabiduría, destacó en pintura, escultura, arquitectura, música, ingeniería, física, geología, astronomía, matemáticas. Instituyó la posibilidad de la aviación y de la navegación submarina. Sus obras pictóricas principales son la Cena, la Virgen con Santa Ana, la Gioconda. Miguel Ángel, genial escultor, pintor y arquitecto, esculpió la Piedad. David Moisés, en la Capilla Sixtina, dejó los frescos que representan la creación, el diluvio, el juicio final. Constituyó la cúpula de San Pedro en el Vaticano. Erasmo de Róterdam
Es el príncipe de los humanistas, hijo ilegítimo de un sacerdote. Sin vocación, entra en el monasterio canónigo regulares de Stein, donde profesa en 1488 más que a la piedad dedicada al estudio. Se ordena sacerdote en 1492. Cada vez más se le ve haciendo más intolerante en la vida monástica. El claustro le parece una cárcel. Apasionado por la literatura antigua, dejó su convento y sus hábitos para circular por toda Europa en el encuentro de los humanistas y en busca de manuscritos. Vivió en Francia, en Inglaterra, donde se hace amigo de Tomás Moro. En Italia y Alemania murió en Basilea. Se alimenta de la devoción moderna, de la que ya hablamos en el siglo XIV, sobre todo de estos aspectos: afán de reforma, desprecio de la escolástica y amor a las escrituras. Pero añade un espíritu nuevo, la tendencia humanística y el amor a la antigüedad grecorromana. Ya no mira el cristianismo bajo el aspecto medieval, sino grecorromano, así lo dice él mismo. He enseñado a hablar de Cristo a las letras griegas y latinas. Su obra principal fue El elogio de la locura, donde da palabra a la locura y dirige el mundo y hace una sátira mordiente de todas las categorías sociales, incluida la escolástica, en toda obra, y se propone renegar al hombre purificando la religión y el bautismo, la cultura. Desea restaurar la teología volviendo a las fuentes, es decir, el texto original de la escritura, a los santos padres de la Iglesia, que permiten una buena interpretación de la escritura. Hay que volver, dice, a una religión interior purificada de los numerosos aditamentos y que acoge todo lo bueno que hay en los autores antiguos. Pero hay que decir que hay un abismo entre la devoción de Kempis, también perteneciente a la devoción moderna, y la doctrina de la soberbia, pero elegantísima, del Erasmo. En lo espiritual queda el alma fría con la lectura del Erasmo. Es muy intelectual, su Cristo es purificante, moral, frío y abstracto, personificación de la virtud en sí y símbolo de todas ellas. En cambio, el alma se inflama con la lectura de Kempis, pues presenta a un Cristo familiar y amigo de nuestra alma. Características de sus escritos son la teología antiescolástica, libertad del pensamiento acerada, crítica y desenfado, acusado, antijudaísmo y antimonaquismo. Quiere un cristianismo más interior y espiritual, que no consta en las ceremonias exteriores ni apego a las prescripciones de la ley. Un cristianismo espiritual y moral que quiere instaurar en todo el mundo y mediante la reforma de la Iglesia. No logró porque propone una reforma abstracta y erudita, demasiado crítica y negativa, y por tanto ineficaz. Tal vez la reforma la debería haber comenzado en él mismo. Era honrado, sí, pero no ferviente, más bien era tibio. Habla de caridad fraterna y no duda en calumniar a los monjes y a sus adversarios. Si no tengo caridad, no soy nada. Primera de Corintios 13:1. Se ha dicho que el Erasmo fue precursor de Lutero, pero realmente Erasmo, aunque fue un descontento dentro de la Iglesia, nunca fue rebelde ni atacó los dogmas de la Iglesia. Era más bien amigo de la paz, de las medias tintas, de la tolerancia y del enemigo de las afirmaciones rotundas y de las prescripciones. Hombre más erudito que genial, trabajador, talento, crítico, cáustico y con cierta timidez. En el fondo era un hombre bueno que tuvo más admiradores que amigos. Para esto le faltaba efectividad y entusiasmo.